5 criterios fenotípicos para selección de toros equinos. En los toros, la conformación corporal es esencial, especialmente en los aplomos, tamaño de testículos y corrección de ombligo. En el momento de seleccionar a los toros más convenientes para el crecimiento del hato ganadero, hay que tener en cuenta factores que incluyen diversas áreas. A continuación, te hablaremos de cuáles son los aspectos físicos que un toro equino debe cumplir para ser seleccionado como progenitor. La selección de toros para programas de inseminación artificial o para monta natural obedece al propósito del ganadero de tener animales superiores que originen una progenie más rentable y productiva. Entre la cantidad de herramientas tecnológicas que existen para seleccionar bovinos, no hay que dejar, por un lado, los principios básicos que se basan en el estudio de las características del hato y las perspectivas para el futuro de la ganadería. La consistencia genética y observar las características fenotípicas con cierto índice de heredabilidad es un método práctico para elegir los toros exitosos que brindarán bovinos funcionales y con rasgos raciales definidos. El porcentaje de fertilidad determina la elección de vientres de fácil concepción, con intervalos de días abiertos más cortos y capaces de destetar terneros saludables. Los aplomos y las pezuñas son indispensables, pues de nada sirve seleccionar un toro que produzca la mejor canal y que tenga muy buena profundidad y longitud, si no tiene capacidad para movilizarse en los potreros y darle servicio a las hembras de hato ganadero. Habilidad materna incluye la selección de vacas que producen terneros saludables, con buena producción de leche y con formación de ubre, evitando aquellas ubres colgantes y de pezones de gran diámetro y longitud. Conformación adecuada del aparato reproductor externo. En los climas tropicales, los toros deben tener prepucios cortos y bien direccionados, con buena disposición en el equilibrio con el pene, para evitar que se arrastre sobre el barro o los pastos elevados y se dé una infección fácilmente. Evaluar la circunferencia escrotal y el tamaño de testículos, privilegiando los más grandes, pues están relacionados con mayor producción de espermatozoides. La medida mínima es superior a los 28 centímetros. Podemos concluir que debemos elegir toros con tamaños ajustados a la productividad del hato, siempre pensando en el tipo de crías que se buscan y de los esfuerzos que deberá hacer la vaca al momento del parto, siempre enfocados en el bienestar animal, así como la facilidad en el manejo de los bovinos.